La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte en relación a los demonios, cómo derrotar a los demonios, si es derrotando demonios. Vamos a comenzar con Deuteronomio 28:7. Dios les da los mandamientos al pueblo de Israel. Dice, si los cumples vas a ser bendecidos, si no los cumples, maldito serás. Ya no estamos bajo ese pacto de la ley, pero estamos bajo el pacto de la gracia. Si por el pecado de los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 personas, la gente moría, ¿cuánto más piensan que sufrirá a las personas que tuvieran por inmunda la sangre del Cordero? Ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo Jesús. Fíjense, Deuteronomio 28:7, si eres obediente, el único obediente fue Jesús. Entonces Jesús dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Pero si somos desobedientes, ¿cuáles son los mandamientos que tenemos? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Esos son los mandamientos. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo que dice, síganme, hónrenme. El que honra a Jesús, honra a nuestro Padre Dios. Entonces debemos de honrar sobre todo su sacrificio por nosotros. Debemos de honrar eso. En el momento que empezamos a hablar de los 10 mandamientos para condenar a la gente, ya lo estamos deshonrando. Entonces fíjense, Deuteronomio 28:25. Si desobedeces a Dios, si tienes por inmunda la sangre del Cordero y andas pecando deliberadamente, o sea, te importa un comino la sangre del Cordero, porque Jesús dijo, no peques más. Dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Fíjense bien. Están los 10 mandamientos. Por ejemplo, viene María Magdalena, no sabemos, se puede decir que tal vez ella era prostituta, codiciosa, no sale que era casada, pero vamos a decir que ella pecó, a lo mejor idólatra. No. Entonces, por ella ser desobediente, entraron 7 demonios en ella. 7. Cuando Jesús sana a una persona, básicamente lo que hace es expulsar los demonios de la persona. Cuando mujer sana a la que andaba encorvada, le expulsó demonios. Los demonios la tenían encorvada. Fíjense bien, y aquí les voy a compartir algo que el Señor hizo conmigo. Cuando yo tuve el encuentro con Cristo Jesús, caí de rodillas y ni siquiera podía verlo. Hagan de cuenta que entró electricidad en mí. Yo no sé si ustedes sepan, porque tal vez no toda la gente sepa lo que es la electricidad en su cuerpo. Bueno, muy probablemente sí. Por ejemplo, si andas caminando y de repente llegas a un lugar y tocas algún metal y te da toques, bueno, ya sabes lo que es un toque, aunque a veces se siente en la parte de la mano. Pero otra cosa es que te pase la electricidad por tu cuerpo, o sea, hasta te zumban las orejas. Por ejemplo, yo recibí electricidad de 110 y se siente así, se siente. Pero una vez recibí una de 220 y no, hombre, o sea, cuando me pasó esa electricidad, me zumbó feo mis oídos. Ahora sí que hasta oí, así como se oyen los cables de electricidad que hacen un zumbido. Eso se siente en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo Jesús, hermanos, tiene un cierto tipo de electricidad y con esa electricidad sanaba a la gente. Y eso eventualmente se puede descubrir.
Yo estoy seguro que se puede, porque se puede palpar. Esa electricidad sana a las personas. ¿Ok? Entonces, cuando yo miré a Jesús, no me tocó de lejos. O sea, cuando así como está ahí, cuando, por ejemplo, cuando el profeta mira al Señor, al ángel de Jehová, cae como muerto. Por ejemplo, yo caí de rodillas y no podía ni siquiera voltearme. O sea, la electricidad me tenía así. Entonces yo lo quería ver. Yo recuerdo cuando era niño, yo le dije al Señor, Señor, muéstrame tu rostro, yo te quiero conocer tu pelo. Porque a mí me impactó, por ejemplo, cuando escuché lo de la sábana de Turín, o no sé cómo se llama, en la iglesia católica. Supuestamente, digo supuestamente, no es cierto, la sábana que tiene no es Jesús el que está ahí, no lo es. Ese fue un deseo que yo tuve en mi corazón cuando yo era un niño. Yo le dije, Señor, muéstrame tu rostro, quiero conocer tu pelo. Porque en la foto de la sábana de Turín se mira hasta el pelo. Y resulta que cuando tengo el encuentro con Jesús, Él me toca. Cuando Él me toca, se quita como esa electricidad que me tiene así como parado. Entonces, pero antes de que me toque, Él viene y me muestra su pelo. Y su pelo no es chino, es lacio. Es lacio, me lo muestra. Y luego me toca, y cuando me toca, entonces ya me pude mover, pero Él se fue. Él se fue. Entonces, el Señor nos sana con ese tipo de electricidad aquí para entenderlo. Es espiritual, pero básicamente esos demonios hacen lo mismo. De hecho, Satanás también tiene un tipo de electricidad y yo tuve muchas de esas experiencias aún de niño. Por ejemplo, cuando se presentaba Satanás una vez en un sueño, Satanás me violó. Me violó y no hace mucho. Hará unos 8 años atrás, 10 años atrás. Me violó. Me traía por todo el departamento violado. Y me traía... Yo entiendo, eso es lo que hace Satanás, hermano, con nosotros. Nos viola. Jesús es el marido y viene Satanás y se mete a un lugar donde no es bienvenido. Eso es violación. Eso es violación. Entonces, Satanás también, cuando se presenta Satanás ante una persona, la persona no se puede mover. Aunque no se siente electricidad, simplemente no se puede mover la persona. Yo recuerdo que en sueños lo quiero agarrar y lo quiero golpear y no puedo. No puedo. No puedo ni hablar, pero con el pensamiento, yo recuerdo así en los sueños, yo le digo, en el nombre de Cristo Jesús. Menciono el nombre de mi Padre Dios, de Cristo Jesús, y se va. En mi pensamiento. Satanás tiene mucho poder, hermanos. Tiene mucho poder. Entonces, fíjense. Aquí, cuando habla de 7 caminos, está hablando de 7 demonios. Una persona que se le predica el Evangelio recibe el Espíritu Santo, recibe los ángeles de Dios, para que estén ahí, para servirnos, para llevar nuestras oraciones, para conducirnos a Cristo Jesús, para que Jesús sea nuestro tesoro. La palabra de Dios dice que no entristecer al Espíritu Santo, o sea, los ángeles de Dios. Una cosa son los ángeles de Dios y otra cosa es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios. Al ángel de Jehová se le puede adorar, a Gabriel y a Daniel y a Miguel no. Entonces, cuando una persona desobedece, recibe 7 álteres en su vida. Y si aún así sigue desobedeciendo, entonces viene 70 veces 7. Y ahorita vamos a mirar aquí en el contexto una persona que tenía muchos demonios. ¿Okay? Muchísimos demonios. ¿Okay? Fíjense bien. Aquí vamos a entender algo. Esto es algo que a mí el Señor me ha mostrado. Esto no se puede entender, hermanos, si el Señor no nos lo revela. Entonces el Señor le revela, por ejemplo, le reveló a Pablo para entender la palabra de Dios, y Pablo lo explica.
Pero si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender aún lo que Pablo escribió. ¿Okay? Porque el Maestro es Cristo Jesús, y Cristo Jesús se presenta a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Fíjense bien, fíjense bien. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos el testimonio de Cristo, que se puede ver cuando Jesús entra en el templo. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón son el templo de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, Jesús viene y saca los demonios de nosotros. Pero Jesús no puede venir a nosotros, hermanos, si amamos el dinero. Por eso yo les digo, reconózcanse pecadores y simplemente hagan la oración del publicano: Señor, a mí me encanta el dinero, pero en realidad yo quiero que tú seas mi tesoro. Tú sabes que a mí, yo no veo cómo yo puedo estar sin dinero, pero yo quiero que tú seas mi tesoro. Hazlo. Entonces Jesús viene y te saca el demonio que ama el dinero. Es tan simple como eso. Pero no pienses que lo hace porque tú eres bueno. No, reconócete pecador. Reconoce que te encanta el dinero. Entonces, en la medida que tú le entregas tu corazón a Cristo, Él viene y expulsa a las bestias, o sea, los demonios que están en tu corazón. Jesús te sana de las drogas, de la amargura, del odio, de todo esto. Entonces, fíjense, Jesús sana a una persona cuando viene y está una persona inválida, y viene, se presenta un ángel en la piscina, y el primero que se meta es sanado. Entonces, la persona esta, como necesita ayuda para entrar en la piscina, pues no entra. Entonces Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Le dice: no, Señor, pues sí. Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allá tanto tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Se fijan? Nosotros descansamos en Cristo Jesús cuando Él viene y nos sana. Entramos en el reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Aquí están los caínes. ¿Ok? Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense, ¿qué es más importante? Fíjense, está una persona que es paralítico por 38 años. Jesús lo sana. En lugar de que la gente se alegre porque Jesús sanó a una persona, vienen y lo condenan. Porque no pueden decir que no lo conocían. Una persona inválida, fíjense. Dice: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Qué están asumiendo las personas que, eso por ahí anda
una persona que anda enseñando mal, que quiere cambiar la ley a sus ojos, porque ellos no entendían la ley. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo eso? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, fíjense bien, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ya sanaste, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, ya te saqué el demonio, no sigas pecando. ¿Para qué? Para que no te pase una cosa peor. ¿Cuál es la cosa peor? Que van a venir 7 demonios. Y ahorita se los voy a leer. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Era lo mismo que estaba haciendo Saulo. Era lo mismo que Saulo andaba persiguiendo a las personas que andaban predicando a Jesús, que no guardaban la ley. ¿Para qué? Para matarlos. No era para meterlos a la cárcel nada más, para matarlos. Pablo aún no entendía la ley. Entonces fíjense, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense bien, hermanos. Jesús sacó a los demonios. Ahora fíjense bien. El Mateo 12, que está también en Lucas 11. Déjenme ver. Mateo 12. Fíjense bien. Vamos a estudiar esto bien. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo, un demonio, un ángel, vamos a decir que fue una persona que vivió hace 3000 años o 2500 años atrás, que judío, que desobedeció al Señor, un demonio, o sea, un espíritu inmundo, así como el que leímos de Lucas 16, Ramón. ¿Se acuerdan de Ramón? El rico que nunca compartió con el pobre. Bueno, vamos a decir que es espíritu. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, o sea, como simbólicamente en el desierto por el que tenemos que pasar para llegar a la tierra prometida. ¿Okay? Buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, o sea, 7 demonios. Y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta es una mala generación. Esto está pasando ahorita. Ahora, fíjense bien, déjenme. Hay una enfermedad que se le conoce como DID. Vamos a decirle en personalidad múltiple, porque es lo mismo. Una persona que tiene, vamos a decir, 7 personalidades. Fíjense bien, aquí les voy a compartir, no sé si voy a buscar los videos, a ver si los encuentro. Por ejemplo, estoy mirando yo un video donde la policía sigue a un jovencito que por lo menos tiene 7 demonios.
¿ok? ¿Por qué digo que por lo menos tiene 7 demonios? Yo por lo menos pude ver 2. Esta es la razón por qué la policía tiene tantos problemas con los criminales. Fíjense bien. Esto está pasando, hermano, y la mayoría de la gente no sabe, no tiene ni en cuenta lo que está pasando. Aquí está Panchito. Panchito, un jovencito como se mira que tiene como unos 20 años. Es un jovencito. Y viene en un carro. Pero viene huyendo de la policía y se pasa a los altos y por ahí. Entonces un policía eventualmente lo empuja un poquito su carro, pierde el control y se para. Eventualmente se para, lo acorralan los policías. Entonces cuando lo paran y vienen con él, obviamente le están apuntando aquí. Aquí la policía en Estados Unidos usualmente vienen con pistola y todo. ¿Por qué? Porque aquí pues la mayoría de la gente trae pistola. Entonces por eso llegan así y entonces cuando lo agarran y está la cámara, la persona dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabe lo que está pasando. O sea, fíjense bien, el que venía ahí era Panchito, pero resulta que el que venía manejando no era Panchito, era Ramón. O sea, un alter que no obedecía a las autoridades, le valía gorro. Era un demonio, un alter. Pero es una persona, hermanos, porque está usando el cuerpo de Panchito. Entonces él está confundido y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me esposan? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Él no sabe. Entonces lo agarran y lo meten en una patrulla. Entonces él como que, fíjense, y eso lo vamos a leer ahorita en la Biblia. Resulta que se quita las esposas. O sea, cuando está en la patrulla, de hecho Panchito empezó a llorar porque no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Y empieza a llorar. ¡Ay! Y lo mete. Bueno, uno está viendo, en la cámara se mira, pues mira cómo andabas manejando. Lo meten en la patrulla hay una cámara, por eso se sigue grabando. Entonces ahí hasta cambia de expresión. Se quita las esposas, o no se quitó las esposas. Más bien, sus manos las pone por el frente y resulta que el policía que lo metió a la patrulla dejó las llaves pegadas en la patrulla. Entonces, Ramón, otra vez se vuelve Ramón, se pone al volante y empieza a manejar. Y se vuelve a ir otra vez. Entonces yo digo, y ahí van otra vez a perseguirlo. Entonces yo digo, los policías ni idea tienen de lo que está pasando. Obviamente esa persona, ahí terminó el video. Eventualmente lo vuelven a agarrar. Entonces, digo, la policía no tiene ni idea de con lo que está lidiando. En realidad son 2 personas diferentes en un solo cuerpo. Era Panchito y era Ramón. ¿Cómo lidias con eso? Ahora, déjenme decirles esto, hermano. ¿Por qué están cambiando las leyes a nivel internacional? Porque estamos rodeados. Satanás y sus demonios, o sea, los ángeles desobedientes, están haciendo estragos ahorita y se están manifestando en las personas. Tú los puedes mirar hasta en YouTube. Tú puedes mirar. Les voy a poner uno ahí de 60 minutos en Australia. Lo voy a buscar. Creo que ese sí lo encuentro fácil. Donde hacen un estudio donde está una mujer. Salen 2 mujeres. Sale una mujer que es de descendencia asiática, probablemente china, en Australia. Que ella de un día a otro, ella habla, en Australia hablan inglés, pero ella de un día a otro empieza a hablar inglés, pero con un acento irlandés. Entonces cuando ella empieza a hablar ella dice, ¿qué está pasando conmigo? O sea, habla inglés, pero habla y ella quiere hablar bien, pero no puede. Ese es otro alter, hermano, que tomó posesión de ella
Entonces, ahora ella está consciente, a veces las personas, a veces Panchito está consciente de lo que está pasando, pero a veces no. A veces simplemente cuando toma control otro alter, otro demonio, la persona queda en la oscuridad y no sabe lo que está pasando. No sabe lo que está pasando. Entonces, usualmente han encontrado que usualmente un niño o una niña que es violado o es tratado muy mal por sus padres o abusaron de ellos, se vienen esos alters y simplemente esos alters son para protegerse. Entonces uno de esos alters algunas veces es violento y ese alter puede ser masculino o femenino. Cuando es una mujer, una jovencita y tiene un alter, muchas veces el alter para defenderse es masculino, porque el masculino tiende a ser más violento que el femenino. Pero esa persona cuando se ve a sí misma, vamos a decir Ramón, el alter, pudiera ver que el mismo Ramón se mira como una mujer. O sea, es un tutti frutti, hermanos. Pero esto es serio. Esto es serio, hermanos. No es para reírse, no es para burlarse. Tenemos que entender esto. Esto está pasando. Y fíjense bien. A nivel mundial, muchas personas, Satanás está usando muchas personas con poder. No digo que sea así, pero es un ejemplo. Vamos a decir que el hijo de, por decir, se me hace que ni hijos tiene, pero un decir, el hijo de Obama, que no tiene hijos, que el hijo de, o la hija de Hillary Clinton, el hijo de Joe Biden, el hijo de un presidente allá en la Unión Europea, el hijo de Bill Gates, el hijo del dueño de Amazon o qué sé yo. O sea, personas importantes tienen alters. ¿Qué harías tú por tus hijos? O sea, resulta que esta persona, Panchito, que nació varón, pero tiene alters y uno de esos alters es una mujer. Entonces, en realidad, Panchito, que tiene un alter, y en realidad es Ramona, ese alter. Entonces, esa Ramona, pues obviamente le van a llamar la atención los Ramoncitos, o en el caso, o sea, hay bisexuales, esos son alters. Entonces, si tu hijo tiene esta situación, ¿qué harías tú por tus hijos? O sea, en todo caso, quieres que la sociedad los acepte. Ahora, fíjense bien, cuando uno dice, no, pues están endemoniados y hay que sacarles los demonios. Ya diciéndolo así, pues se oye mal, o sea, diciendo, ¿por qué? Porque no toda la gente son creyentes. Entonces, vamos a ponerlo como lo dicen los psiquiatras. Tienen una enfermedad que se llama DID. Para el cristiano sabemos que son demonios. Esos demonios son personas y se manifiestan, hermanos. Yo les voy a poner el link aquí donde básicamente en la misma cámara una persona se transforma en otra. Y fíjense bien, científicamente se ha comprobado. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Está una persona, Panchito. Panchito es un hombre, por decir que tiene 25 años, es un hombre, es sano, es atlético, está bien de salud, pero tiene un alter, tiene un demonio, que es una persona que tiene 40 años, pesa 300 libras, y fíjense, y es, ¿cómo se llama esta enfermedad? Y es diabético. Resulta que Panchito, que tiene 25 años y es sano y es atlético, está sano. Y está sano. Resulta que cuando el alter o el demonio de Ramón toma control de Panchito, del cuerpo de Panchito, de repente Panchito, el cuerpo de Panchito, el doctor o el psiquiatra le mide
la sangre y resulta que es diabético. ¿Cómo te explicas que pase eso? Bueno, está en la Biblia, hermanos. ¿Quién tenía doblegado a la gente que sanó Jesús? Es Satanás. ¿Quién es el que da las enfermedades? Es Satanás. Es Satanás. Las enfermedades son causadas, se puede pasar literalmente, espiritualmente. Literalmente. O sea, si nosotros creemos en los milagros de Jesús, es porque es literalmente. Entonces, cuando una persona que habla inglés con un acento irlandés viene y toma posesión de Panchita, y Panchita, que en realidad el acento del inglés australiano es diferente, esa mujer hasta se siente mal. Entonces salen dos personas que recibieron hagan de cuenta, entró un alter, una persona que se murió que hablaba inglés irlandés con ese acento, porque tienes, así como en el español hay diferentes tipos de acentos, está el mexicano, está el chilango, en México mismo hay diferentes tipos el de Michoacán, ahí donde yo nací, hay un acento muy, muy pronunciado. Por ejemplo, dicen así: oye, y luego ¿por qué ya no has venido? Es español, pero vamos a decir, un acento, ¿verdad? Y ahí mismo, a una hora de camino en camión, hay personas que tienen otro acento. Entonces imagínate, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando en español y de repente me viene: oye, pues, ¿y por qué no habías venido? Y yo digo: yo no hablo así, ¿por qué estoy hablando así? Bueno, se reúnen dos personas porque una persona dice: me estoy volviendo loca. Y de hecho, cuando le escucha, y las dos se ponen a llorar porque dicen: ay, por lo menos sé que no estoy loca, no. O sea, se consuelan la una a la otra. ¿Qué está haciendo la iglesia con estas personas? Se están burlando de estas personas, hermanos. Ahora, le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, Señor? Esta persona que tiene demonios, ¿quién pecó? Algunas veces es porque pecaron sus padres, pero hay personas que simplemente no pecó ni su padre, ni sus padres, ni él o ella, sino más bien para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Entonces, ¿por qué? Porque hay niños y hay niñas que ya desde que son niños ya tienen alters. Yo los conocí, yo los vi. Ahora, fíjense bien, hermano. Nosotros somos una persona. Cuando nos enojamos, podemos ser otra persona. Ahí tienen un alter. Pero acuérdense, Jesús espanta a las aves del cielo. Él las espanta. Por ejemplo, a mí el Espíritu Santo me dijo: no te enojes. No te enojes. Eventualmente entendí por qué. Porque si yo no obedezco y me vuelvo al mundo, eventualmente ese demonio que Jesús lo está espantando para que no venga sobre mí, se quede en mí, porque ese demonio anda por lugares secos mirando dónde reposar. Si yo descuido de honrar a Cristo y de amar a mi prójimo, y Cristo viene a comer de mí, y yo no estoy amando, no lo estoy honrando, entonces el Espíritu de Jesús se aparta de mí y estoy a merced de Satanás. Estoy a merced de Satanás. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 12. Es lo mismo que está en Lucas. A ver, déjenme ver. Mateo 12, 40. Ok. Aquí cometí un error. Mateo 12. En la medida, hermanos. 43 al 45. Ok. Juan 5 del 1 al 40. Ok. Vamos a ver el endemoniado, el que tenía una legión de demonios. Legión. ¿Ok? Que era el endemoniado.
Jeremías 7:33, antes de leerle eso. Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Dejaron de predicar los 10 mandamientos, dejaron de amar a su prójimo, andaban en la idolatría. Jeremías viene y les dice, vuélvanse a mí. Ellos dicen, no. Entonces el Señor les dice, básicamente lo que está en Deuteronomio 28, Jeremías 7:33, dice, serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo. Viene Nabucodonosor, ¿ok?, con su ejército, mata a la mayoría de la gente israelita y quedaron, ni siquiera los sepultaron. Los buitres, las aves, se comieron sus cuerpos. Literalmente. Esto pasó literalmente, en la carne. Esto también es simbólico espiritualmente. Si nosotros dejamos a Jesús, dejamos a Dios y nos vamos a la idolatría, buscándolas, amando este mundo y olvidándonos del testimonio de Cristo Jesús y teniendo por inmunda la sangre del Cordero, entonces estamos a merced de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Las bestias, hermanos, Satanás, fíjense bien, vayan y busquen lo que pasó en Camboya, en la revolución de Camboya, por allá en los años 70, 75. Estuvo muy fea la cosa. Vayan y vean lo que pasó, lo que hizo Hitler, los nazis. No nada más a los judíos eran los que más odiaba, pero no nada más fue a los judíos, se fue en contra de los homosexuales, todas las personas enfermas. Una persona que tenía el síndrome de Down, un niño o una niña, los mataron. Vayan y busquen acerca de la maldad en relación a este rey mongol, Khan, para que vean las maldades que hizo. O sea, Satanás, hermanos, cuando Satanás está, como dicen en inglés, it's scary. O sea, lo que pasó en África, cuando mataron más de 1 millón de personas con puros machetes a los tutsis en Ruanda, en el tiempo de Bill Clinton. Cuando Bill Clinton era presidente, le llegó por ahí oído, ¿sabes qué? Están matando a los tutsis ahí. Y Bill Clinton dijo, no creyó lo que vinieron. Aparte, fíjense bien, esto es real, hermanos. Todavía hay racismo, siempre va a haber racismo. ¿Por qué? Porque Bill Clinton, cuando vinieron, estaban matando a los morenitos allá en Ruanda, no le importó. Ya había habido problemas. ¿Por qué? Porque trataron de ayudar en Somalia y resultó que mataron a unos soldados ahí, el helicóptero famoso ese que en Somalia, y mataron y arrastraron a los soldados americanos. Es como diciendo, no, estos no entienden, son unas bestias, no entienden. Entonces cuando empezó la masacre en Ruanda, déjalos que se maten unos a otros. Y murieron más de 1 millón de personas en un genocidio. Nadie los ayudó. Por ahí se hizo famoso un general que dijo, yo no voy a seguir las órdenes de la ONU. Vamos a proteger este hotel. Hasta hicieron una película, Hotel Ruanda. Vayan y vean la película. Y pudieron salvar a un grupo de personas. Mínimo en comparación con la gente que murió. Eso es real, hermanos. Esto está pasando. Bueno. Viene una masacre mundial. ¿Por qué? Porque esta es una mala generación. La iglesia no está amando, hermanos. Yo les digo, vuélvanse al Señor. Vamos a ser una iglesia unida, no andarnos peleando unos con otros. Vamos a estar en oración, adorando a nuestro Padre Dios en espíritu y en verdad, y a orar por la paz del mundo. Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Qué hacen los comunistas? El rico cada vez es más rico y los pobres son más pobres.
Esto es hablar mal del rico. Ahora, también es simbólico. ¿Quién es el rico? El que tiene a Jesús. No hables mal de los niños de Dios que creen en Jesús. Ni en tu pensamiento digas mal del rey, hablando de nuestro rey Jesús. Entonces, vamos al ejemplo de un endemoniado que tenía más de 2000 demonios, más de 2000 alters. Lucas 8:26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro. Fíjense bien, tengan en cuenta esto, porque aquí hay algo bien importante. O sea, que se pasa desapercibido. Todo es importante, pero yo digo, esto se pasa desapercibido. Fíjense bien. Vino a su encuentro un hombre. Acuérdense bien. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, andaba encuerado, andaba desnudo. ¿Ok? Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu del mundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos o a los lugares secos, que puede ser una montaña también. Y de hecho así lo dice. Y le preguntó Jesús diciendo, fíjense bien, ¿cómo te llamas? Fíjense bien, ¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan otra vez? Jesús, ábreme. ¿Quién eres? No te conozco. Señor, en tu nombre anduvimos en las plazas, en tu nombre, Señor, anduvimos expulsando demonios. No los conozco. ¿A quiénes son a los que conoce Jesús? Los que escuchan la palabra de Dios, los que le da el Padre. ¿Cuáles son los que le da el Padre? Los que estudian la palabra de Dios. Los que no han escuchado la palabra de Dios, Jesús no los conoce todavía. No los conoce. Nuestro Padre Dios conoce a todos, pero no Jesús. Jesús dice, no te conozco. Aquí, obviamente, son demonios. ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que se les dejara entrar en ellos y les dio permiso. Fíjense bien, aquí es literal, pero también es simbólico. Los cerdos son las personas que andan en el lodo, hombres y mujeres que andan en el lodo, sin Cristo, ¿ok? Que pasían en el monte, que andan en la vanidad de sus pensamientos. Y le rogaron que los dejara entrar en ellos y les dio permiso. Fíjense bien, cuando Jesús, vamos a decir que Jesús viene y sana a María Magdalena, de la que expulsa 7 demonios. Esos 7 demonios, el Señor los manda al abismo. Pero si pide permiso, Señor, déjanos entrar en los puercos. O sea, los que no te siguen, los que te desprecian, los que no te conocen. Y Jesús les da permiso. Ok. O sea, esos demonios se van a ir al cuerpo de alguna persona. No van a andar ahí nada más flotando por ahí, aquí ando. No. Ellos quieren andar en un lugar, ellos quieren comer. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Dios les da de comer aún a las aves del cielo? Ahí tienen.
Dios les dio de comer a las aves del cielo. ¿Qué les dio? Entrar en los puercos. Pero fíjense lo que pasa con los cerdos. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y la manada de cerdos, el hato, se precipitó por un despeñadero al lago o al mar y se ahogaron. ¿Dónde están los puercos simbólicamente? En el mar, donde hay muerte, en el mar rojo simbólicamente, donde hay muerte. En el mar, de hecho en el Apocalipsis hay una escritura donde dice, el mar no se cansa de tanta agua. O sea, está lléguele y no se harta de. O sea, esa es la muerte, hermano, el sufrimiento. O sea, está uno día tras día tras día. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, ya no desnudo, ya no encuerado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marcharan de ahí, pues tenían gran temor. Imagínense, si tú tienes, por decir, tienes muchos puercos, tienes 50,000 animales ahí, y escuchas que anda un hombre por ahí haciendo milagros, sacando demonios, y andan entrando en los animales, y eventualmente esos animales se ahogaron. Imagínate si tú tienes 50,000 animales, puercos, ¿qué vas a hacer? No, hombre, pues lo primero que vas a hacer es vas a expulsar a ese hombre que anda haciendo eso, que fue lo que hicieron. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marcharan de ahí, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta a los tuyos, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y fíjense, y se fue publicando por toda la ciudad. ¿Cuál ciudad era? Decápolis, aquí lo menciona. Fíjense bien, Marcos lo menciona así. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarles. ¿Okay? Y básicamente pues es el mismo acontecimiento. Y aquí es donde dice, en el 20 dice, y se fue. En el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, hablando de su testimonio, de lo que Jesús hizo por él, de lo que Dios hizo por él. Lo libró de los demonios que lo tenían encarcelado. Pero fíjense cómo lo dice Mateo, y fíjense bien, pongan atención aquí, hermanos. Mateo 8, 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Aquí la gente que lee la Biblia anda buscando errores, va a decir, aquí está. ¿Se fijan? La Biblia tiene un error aquí. Porque resulta que Lucas dice que era un endemoniado. Marcos dice que era un endemoniado. Pero Mateo dice que son 2. La Biblia está mal. Estamos hablando de demonios. ¿Okay? Fíjense bien. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros.
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y básicamente se precipitan, los saca, se precipitaron en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ok, fíjense bien. ¿Se acuerdan que en el nuevo pacto Dios hace un nuevo pacto con las bestias y aún con las aves del cielo? Bueno, resulta que aquí está hablando de la persona endemoniada. Vamos a decir que es Panchito. Pero está hablando también de Ramón, del demonio. O sea que son dos personas. La mayoría de personas que terminan en la cárcel es porque se dejaron llevar por la ira, o por la avaricia, o por la codicia, o por el amor al sexo, por decirlo así. O sea, hay mucha gente en la cárcel que dice: ¡ay! ¡Qué tonto! ¿Por qué hice estas cosas? Bueno, o sea, una persona cristiana, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué una persona cristiana hace cosas que no son? Bueno, hay de pecados a pecados. Hay de pecados a pecados. Pero aún en nosotros, hermanos, si no tenemos cuidado, tenemos que tener en cuenta que Satanás puede obrar en nosotros. Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Pablo tiene a Pablo, pero también tiene al Pablo el pecador, al demonio. Porque vivimos en un cuerpo donde todavía Satanás tiene poder. ¿Y dónde es donde Satanás tiene poder? El amar el mundo. El amar el mundo, eso es de Satanás. El seguir a Jesús, eso es de nuestro Padre Dios. Entonces siempre, Jesús dice: oren, siempre. Oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, como la carne es débil, por el espíritu tenemos que ganarle la guerra y las batallas a la carne. Entonces, por eso es necesario orar siempre, hermanos, todos los días. No podemos dejar la oración. Tenemos que orar todos los días, todos los días, todos los días. Cuando tú estás en oración todos los días, te estás protegiendo tú y estás protegiendo a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Entonces, ya una vez entendiendo esto, hermanos, en la parábola de las 10 vírgenes, en realidad son 5 personas. No, pero ahí dice que son 10. Son 5 personas y 5 alters. Son vírgenes. Porque hay un Nuevo Testamento, hay un nuevo pacto, son vírgenes. Entonces, en la medida que nosotros predicamos el testimonio de Cristo Jesús, se recibe el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, ¿qué dice Jesús? Estén despiertos, velando. ¿Por qué? Porque yo voy a venir. O sea, vamos a atravesar el desierto. Esta vida es un desierto. Esta vida es un mar rojo, donde hay muerte, donde hay sufrimiento. Hay que atravesarlo. Pero también es un desierto. En el desierto hay serpientes, hay escorpiones. Pero nos basta tener el maná y tener la roca de donde bebemos agua. Y la roca es Cristo y el maná es Cristo. O sea, nosotros podemos entrar
en la tierra prometida con el mensaje de esperanza, sabiendo que Cristo es nuestro maná y sabiendo que Cristo es la roca que nos da agua, o sea, su Santo Espíritu. No necesitamos más, es suficiente. Entonces, si nosotros nos mantenemos despiertos en el Espíritu Santo para siempre honrar a Cristo, buscándolo a Él todos los días, pues cuando viene Cristo Jesús, Él come. Y cuando Él come, básicamente, nos da paz, nos da fe, nos da dominio propio, nos da todas estas virtudes que son de Él. No nuestras virtudes, sino las virtudes de Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, para poder ganar las batallas, hermanos, necesitamos estar siempre buscando a Cristo Jesús. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dios visitó a su pueblo, hermanos, así como Dios nos visita a nosotros. Y le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Pablo habla de esto. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, fíjense bien, hermanos, ¿ok? El versículo que no les he dado es Lucas 8:2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, las enfermedades también son demonios, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ya les mencioné acerca de lo que dijo Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Hasta 7 veces. Y le dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces, hermanos, vamos a Mateo para que vean lo que dice Jesús, como en un contexto hay todo un capítulo, déjenme ver dónde lo dejé, que es donde menciona acerca del amor. Mateo 8, creo que era 12. Bendito Dios, Padre nuestro. Mateo 18. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Aquí está la clave de cómo vencer. Ya entendimos que los caínes nos persiguen, ¿ok? Pues nosotros no podemos maldecir a nadie podemos maldecir, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de los homosexuales,
¿ok? Y vamos a hablar de las personas, porque si hay algo que ahorita está pasando, hay mucha gente aquejada ahorita homosexual. Ya lo expliqué porque entonces vamos a estudiar la palabra de Dios en relación a esto, ¿ok? Vamos a tomar el tema de los homosexuales. Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces el ejemplo es de que hay que ser como niños. Entonces, solamente los niños entran en el reino de los cielos, los niños y los que son como niños. ¿Quiénes son los que son como niños? Los que creen el Evangelio. Pero si crees tú el Evangelio, entonces vas a creer a todo lo demás. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces tienes que ser como un niño. Si como un niño recibiste el Evangelio, como un niño también debes de ser ingenuo y simplemente obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que honremos a Cristo y amemos a nuestro prójimo. Solo los niños son los que creen en Jesús, los que se hacen como niños. Entonces, ya entendiendo eso, entonces fíjese, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que fue, vamos a decir, ahorita sigo, los Gálatas, se hicieron como niños cuando recibieron el Evangelio por boca de Pablo. Pablo les predica el Evangelio, ellos reciben el Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Pero resulta que unos judaizantes hicieron caer a los Gálatas. Entonces a esas personas recibieron su castigo en esa generación. Cuando la recibieron eventualmente, el castigo más grande, en el año 70, cuando llegó el ejército romano y destruyó a todas estas personas que hicieron tropezar a las personas que andaban predicando la ley carnal y no la ley espiritual, o sea, a través del Evangelio. Pues fíjense, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Vayan y vean el estudio que hice de los ayes. Y sobre todo es contra los falsos maestros. Hermanos, hay tanta gente enseñando palabra de Dios, pero lo están enseñando mal. Bendito Dios, hermanos. Yo les digo, si el Señor no los puso a enseñar, no se metan en problemas, hermanos. No se metan en problemas, tengan cuidado. Ahorita ya se amontonaron los maestros. Ahorita donde quiera hay maestros ya. El Señor dice, ay de ellos que hacen caer a las personas. ¿Y cómo es como los hacen caer? Precisamente con una falsa doctrina. Entonces es importante saber la doctrina. Y me voy a enfocar en 1 Corintios 6. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo o échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o majo que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. O sea, no conocer a Dios. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna, o sea, conocer a Dios, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Está hablando de que no menosprecies a los niños, pero tampoco a nosotros, a la iglesia, que somos como niños, sobre todo los predicadores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros.
que son como niños. Tengan cuidado con menospreciar uno de ellos. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que se habían perdido? Pues todos los que, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Jesús, todos los que se habían perdido, que ya estaban muertos, son demonios. También Jesús vino por ellos. Pero también, simbólicamente, por los gentiles. O sea, no necesariamente el pueblo de Israel, sino el verdadero pueblo de Israel es aquel que crea el testimonio de Cristo Jesús. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, fíjense bien, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí puede ser Caín, aquí puede ser Ramón, aquí puede ser cualquiera. Si tu hermano peca contra ti, es un mandamiento, hermano, no es sugerencia. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Acuérdense, hay 2 testigos, 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, tenle por incrédulo. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense bien. Por ejemplo, estás tú eres Juanito o Juanita. Tú, Juanito, viene Panchito y te ofende en la iglesia, ¿ok? O viene una persona con un evangelio diferente y te trata mal, te desprecia. Entonces el Señor te dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y repréndele. Si esa persona te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, Panchito o Panchita, entonces debes de hacerlo delante de 2 testigos. Y si ni aún delante de 2 testigos no te escucha, ¿por qué lo haces delante de 2 testigos? Porque es una persona carnal. No está escuchando porque en ti está el Espíritu Santo. Vas tú y el Espíritu Santo y no te escucha. Ok, hazlo carnalmente. Ve con 2 personas. Traes a 2 personas. Puede ser el pastor, puede ser el pastor y su esposa, puede ser un líder espiritual, puede ser un hermano en Cristo, en la iglesia. Entonces le dice, oiga hermano, pues fíjese que aquí que Panchito me ofendió, me hizo esto, me hace lo otro, viene contra mí. Entonces es necesario reprenderle, llamarle la atención. Por el pecado que sea. Entonces se le debe de exhortar, se le debe de reprender. Si la persona no hace caso, entonces se hace delante de toda la iglesia. Entonces ahí ya el pastor definitivamente tiene que estar involucrado. ¿Saben qué? El hermano Panchito ofendió aquí al hermano Juanito o a la hermana Juanita, y le estamos pidiendo para que él se arrepienta y se vuelva de su maldad. Entonces si él se pone a blasfemar, no, que a ustedes qué les importa, que fariseos y que no sé qué, y empieza. Entonces ya la iglesia tiene la autoridad de expulsar a Panchito. Panchito se convierte en Ramón. ¿Por qué? Porque Panchito Panchito debería de ser a imagen y semejanza de Cristo. ¿Y a quién se está haciendo imagen? De Satanás.
Entonces no se puede andar con una persona que su líder es Satanás, estar en paz, siempre va a estar causando problemas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Expulsarlo de la iglesia. ¿Sabe qué? Usted ya no es bienvenido aquí, sálgase. Se le puede expulsar. Sea quien sea. Sea quien sea. El Señor nos llamó para que nos amemos unos a otros, para que vivamos en paz, no para que anden peleando. Entonces, esa persona cuando se le expulsa se le está echando a Satanás. Entonces esa persona pierde su salvación. ¿Por qué? Primeramente porque no está reconociendo al Espíritu Santo, no está obedeciendo al Espíritu Santo, no está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, no está obedeciendo a una de las personas, en este caso al pastor que el Señor puso para que exhortara. Cuando una persona no está amando, entonces es entregada a Satanás y le va mal. O sea, es una persona que no anda por el camino, o es la tierra que tiene piedras. Entonces Satanás, ¿qué va a hacer? Va a hacer tierra todas esas piedras que él tiene, y esas piedras son orgullo, son el orgullo. O sea, una persona que no está amando, hermano, no puede estar en paz con la iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahora, si Panchito le dice, ay, hermano Juanito, perdóneme, mire, perdóneme, y se arrepiente, fíjense bien, y se vuelve al Señor, y sobre todo están en paz, lo que le pidan a Dios será hecho. Pero fíjense, aquí hablando de pedir correctamente, no simplemente vamos a pedirle para que nos saquemos la lotería. No, hermanos, eso no es bendición. Sacarse la lotería no es bendición. Sacarse la lotería es que tengas que tu tesoro sea Jesús. Lo que le pidas te lo da el Señor, dentro de lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, fíjense bien, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Vamos a decir que Panchito ha ofendido a Juanito ya 6 veces. Vamos a decir que el ofendido es Pedro. Señor, esta persona ya 6 veces la he perdonado. ¿Ok? Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, se va al libro de Génesis, lo que dijo Lamec. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué dice eso? Vamos a decir que Panchito es la persona que tiene el cuerpo, es Panchito. Pero resulta que Panchito, por andar mal, tiene 7 demonios, tiene 7 alters. Bueno, ¿qué pasa si esos 7 alters vienen y le piden perdón a Pedro? O sea, estoy hablando ya de los ángeles, ya no de Panchito. El ángel puede ser uno de esos, Ramón. Perdóname. Entonces, si Pedro no perdona a esta persona, entonces viene la maldición contra Pedro. Porque Dios vino a salvar a los Caínes también. No nomás a Abel, a los Caínes también. Y Pablo lo dice, ahorita se los voy a leer. Hasta 70 veces 7. Por lo cual, eso es el mismo contexto, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía
10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten compasión, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero hagan de cuenta que este es el publicano que se puso a orar y le dijo: Señor, ten piedad conmigo, sé propenso a mí que soy pecador. Dios le perdona toda la deuda. Vamos a decir que es un homosexual. Es un homosexual. Señor, perdóname, Señor. Sé propicio a mí que soy pecador. El Señor le perdona todas sus deudas. Y ahorita les voy a mencionar, no solamente al homosexual, les voy a mencionar varias cosas, ¿ok? Pero saliendo aquel siervo, vamos a mencionar dos: un homosexual o un adúltero. Un adúltero. Pero saliendo el adúltero o el homosexual, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, muy poco en comparación a lo que le perdonó el rey. O sea, muy poco en comparación a lo que le debemos a Dios. ¿Ok? Que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. O sea, no lo perdonó. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, el rey, en su reino, le dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Okay? Este rey es Jesús para la iglesia. Si nosotros no perdonamos siempre, no una vez o dos, siempre. Fíjense bien, yo siempre saco este ejemplo porque mucha gente no quiere amar. ¿Cuántas veces debes de perdonar siempre? Ok. Tu esposo o tu esposa que han pecado contra ti, ¿cuántas veces los debes de perdonar? Siempre. Entonces, si es siempre, ¿cómo es que dicen algunos que el divorcio es lícito cuando la mujer ofende al marido? Hermanos, es siempre. Ahora, siempre y cuando Panchita diga: ¿sabes qué, viejito? Perdóname, mira, anduve con Ramón, anduve con pero perdóname. Ya no lo vuelvo a hacer. Se debe de perdonar a una persona que anduvo o al revés. Una mujer debe de perdonar a su esposo cuando él anduvo en adulterio 70 veces 7, y si él viene arrepentido siempre, se debe de perdonar. Bueno, la palabra de Dios dice que sí. Ahí, cuando hacemos eso, somos la luz del mundo. Si nosotros no perdonamos, hermanos, no somos la luz del mundo. Si nosotros no perdonamos, los siervos de Dios, que son los ángeles, así como llevan nuestras oraciones, también dicen: ¿sabes qué? Fíjate que allá Luisito no quiso perdonar a su esposa que andaba con Ramón. Ah, sí, entréguenlo a Satanás hasta que pague lo que debe. Entonces, caigo de la gracia, que es lo mismo que Pablo les dice a los Gálatas: ¡oh, Gálatas insensatos que se quieren justificar cumpliendo la ley! De la gracia han caído. No solamente los que se van a un evangelio diferente, cuando nosotros no amamos, caemos de la gracia, hermanos. O sea, a mí no me digan que no tenemos que hacer obras. Nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo Jesús. Ahora, ¿qué debemos de hacer?
honrar a Cristo, esa es una obra, y tenemos que amar a nuestro prójimo, esa es la otra obra. Ahora, si hacemos eso, tampoco andemos de orgullosos. Yo sí honro a Cristo, yo sí amo a mi prójimo. Pablo dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, los otros apóstoles, dice, pero no yo, el Espíritu de Dios en mí. O sea, cuando nosotros hacemos un acto bueno es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando hacemos lo que no queremos es precisamente porque Satanás lo hace en nosotros. ¿Porque qué? Porque yo no lo quiero hacer, yo no quiero mentir, yo no quiero pecar. Entonces, ¿por qué peco? Porque es Satanás obrando en mí. Entonces, fíjense, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Ya perdonaste a tu esposo? ¿Ya perdonaste a tu esposa? ¿Ya perdonaste a tus padres? ¿Ya perdonaste a tu patrón? ¿Ya perdonaste a todo mundo? ¿O todavía les tienes coraje? Si tú no perdonas, Dios no escucha tus oraciones. Primero de Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotras, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o sea, de los incrédulos, y no delante de los santos, los cristianos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjense bien cómo a mí no me da vergüenza decir que yo soy santo. Un día me dice una persona, hermano, ¿por qué ustedes no creen en los santos? Le digo, yo creo en los santos. Oh, sí, le digo, yo soy santo. Me dice, bájele. Le digo, hermano, nosotros somos santificados por la palabra de Dios. Somos santificados cuando recibimos el Espíritu Santo. Somos santos. Resulta que la palabra de Dios es para los santos. Entonces, si tú no eres santo, entonces la palabra de Dios no es para ti. Y ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, fíjense bien, ¿cuándo es cuando juzgamos al mundo? Cuando yo voy y predico el Evangelio al mundo, ahí está el juicio. Cuando predicamos el Evangelio. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre. El que rechaza a ustedes me rechaza a mí, rechaza a mi Padre. Ahí está el juicio. Ahí está el juicio. Ahí es donde juzgamos al mundo con el Evangelio. Ahora, fíjense bien. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, Panchito, hice un estudio que le puse Panchito y Juanito, ¿verdad? Juanito le presta dinero a Panchito, son cristianos. Vamos a decir que Panchito es homosexual y vamos a decir que Juanito es adúltero, ok. O sea, eran pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, ¿de qué somos pecadores? Es irrelevante. Somos pecadores. ¿Ok? Somos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no la agarren en contra de los homosexuales. Todos somos pecadores por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, con el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, no vengan a presumirme aquí que ustedes son mejor que los homosexuales, ¿ok? Entendiendo esto, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Ok? ¿Cómo que de juzgar a los ángeles? ¿Ok? María Magdalena tenía su alma.
¿ok? Pero tenía 7 demonios, 7 aves del cielo, 7 ángeles caídos que la hacían pecar. Entonces, cuando María Magdalena se le predica el evangelio, las buenas nuevas de salvación, cuando ella conoció a Cristo, Jesús expulsó a los 7 alters, a los 7, o sea, juzgó. Ahora, esos 7 alters, esos 7 ángeles, ¿Jesús los sanó o no? Resulta que lo sacó de ella. Lo sacó de ella. Ahora, ellos también recibieron la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos también recibieron la palabra de los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Resulta que Panchito, vamos a decir, ya se me olvidaron ahorita, vamos a decir que Panchito es homosexual. Juanito es el adúltero. Entonces resulta que Juanito no tiene ni qué comer. Entonces le pide dinero a Panchito. Panchito, pues préstame una lana, ¿verdad? Órale, te la presto. Pero resulta que Juanito no le paga. Entonces, en lugar de resolver el problema en la iglesia, ¿verdad? Él pudo venir diciendo, oye, Juanito, ¿cuándo me vas a pagar? Entonces Juanito dice, no te va a pagar nada, desgraciado, ¿verdad? Los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos y que no sé qué. Sí. Entonces, en lugar de resolver el problema ahí en la iglesia, se va a la corte y lo demanda delante de los incrédulos. Es lo que está diciendo Pablo. A mí me pagas porque me pagas. Entonces fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estigma en la iglesia, para avergonzarlos, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Eso no es ser la luz del mundo. ¿Ok? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufres el agravio? Por ejemplo, Panchito, perdónale lo que te prestó Juanito. Juanito, ¿por qué eres un ¿por qué le haces? ¿Por qué te burlas de Panchito? O sea, ¿por qué le hablas así? Entonces Panchito dice, ¿sabes qué, Juanito? No me debes nada. No me debes nada. Entonces, ahora, le puedes reclamar, no, es que tú eres un homosexual, que no sé qué. ¿Qué debe de ser el homosexual? Perdonarlo. Ahora, si tu hermano peca contra ti, entonces ¿qué tienes que hacer? Oiga, hermano, fíjese que yo le presté dinero, se los perdono. Y todavía me está diciendo que los homosexuales, que no van a heredar el reino de los cielos, que me voy a ir al infierno, y que, o sea, la agarra contra mí, a pesar de que yo fui el que le presté dinero, porque tenía necesidad, yo se los presté, no puede pagarme, se los perdoné. Por eso lo metí a la cárcel. No, Panchito, ibas bien, pero no lo metas a la cárcel. Mejor es que ese asunto se resuelva dentro de la iglesia. O sea, lo más justo es, dile a 2 testigos, ¿verdad? Hay que reprender a Juanito. Oye, Juanito, no seas así, no estás amando, ¿por qué hasta te burlas y lo tratas mal? No, que a ustedes qué les importa, que no sé qué. Entonces, se hace delante de la iglesia. ¿Verdad? Miren, le está faltando el respeto aquí al hermano Panchito, ¿verdad? Lo acusa, le dice que es homosexual. Pues sí, acuérdate antes cómo andabas con Ramón y que no sé qué.
Sí, pero ahora sigo a Jesús. Jesús es mi maestro, Jesús es mi Señor, ahora sigo a Cristo. No, pero no te hagas, te siguen gustando los hombres y que no sé qué. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Me debes dinero, te lo perdoné y aún así, o sea, no eres agradecido. Entonces la iglesia debe de intervenir y decir, oye, no, Juanito, arrepiéntete. No, no, ¿a ustedes qué les importa? Ah, ¿no? Entonces cuando no se quiere arrepentir, cuando es reprendido por Panchito, por los 2 testigos, 3 testigos, o por la iglesia, entonces ¿saben qué? Ok, Juanito, te entregamos a Satanás. Porque eres un malagradecido. Aparte de que te prestó dinero para tu situación y te lo perdona, todavía le dices cosas. Entonces esa persona se expulsa y es entregada a Satanás, hermano. ¿Y qué hace Satanás? Él es el labrador de la tierra. ¿Y dónde lo va a dar? Donde más le duele. Donde más le duele, hermano. Eso es así. Oh, andas de presumido que tú no eres homosexual. Ah, ok. Ahí donde más te duele, por ahí te viene Satanás. Porque Satanás sabe, él es el que trae el castigo. Dios usa a Satanás, él es el martillo para agarrar a martillazos a los desobedientes. Fíjense bien. Entonces, ya teniendo este contexto, fíjense bien. Panchito, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Heredar el reino de Dios es entrar en la tierra prometida. O sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es entrar en la tierra prometida aquí en este mundo. O sea, Dios va a tener cuidado de ti. Cuando no amas a tu prójimo, en lugar de perdonarlo, en lugar de subir el agrario, entonces ¿qué va a pasar? Caes de la gracia. Y al caer de la gracia, regresas a tu condición original. ¿Se acuerdan? Jesús sana del espíritu del adulterio. Jesús sana del espíritu del homosexual. Jesús sana. Entonces, fíjense bien, hermano. A ti ya te sanó de todo. Tú dices, sí, a mí el Señor me sanó de tomar vino, o más bien cerveza, de fumar, de andar buscando mujer para tener sexo con ella. El Señor me sacó de ahí. El Señor me sacó del amor al mundo. Ya no me llama a hacer riquezas, no me llama, el Señor lo quitó de mí. ¿Ok? Pero el hecho de que Dios ya nos quitó todo eso de nosotros, ya no lo voy a combatir. Todavía pasan mujeres que yo digo, wow, esa muchacha está muy guapa. Debo de seguir peleando la batalla porque si me regreso al mundo, entonces si amo el mundo, eventualmente el Señor me dice, sígueme a mí, no te regreses al mundo. Entonces yo debo de obedecer. Y si yo digo, bueno, pero pues Panchita, tú sabes, está bonita, aquí le dan pan que llore, anda, busque, pues ella es la que quiere, pues órale. No, hermanos, yo debo de pelear contra eso. ¿Y cómo lo hago? Teniendo una intimidad con Cristo en la oración. Yo para poder pelear en contra de Panchita, que está muy bonita, y es la mujer más bonita que he visto y me hace caso, o sea, Satanás va a usar a la persona, al tipo de persona que te gusta. Satanás te va a atacar ahí por donde más te gusta. Entonces, pero si estamos honrando a Cristo y le seguimos a Él y de lo más profundo de nuestro corazón le seguimos a Él, queremos hacer el bien, el Señor nos va a salvar siempre, hermanos. El Señor nos va a salvar siempre para no regresarnos al mundo. Entonces, por todavía no tener conocimiento, porque es falta de conocimiento. Acuérdense, los corintios eran mundanos, todavía eran niños en la palabra de Dios. Tenemos que tener, de alguna forma, tenemos que tener paciencia con los niños, porque un niño
Por ejemplo, a un niño le dices, mira niño, te voy a explicar física. O sea, ¿cómo le vas a enseñar física a un niño de 2 años, de 3 años? Ni siquiera sabe los números, ni siquiera se sabe los números. No, es poco a poco, hermanos. Entonces fíjense, no sabéis que los injustos, ¿por qué injustos? Porque Panchito no estaba amando a Juanito, ni Juanito estaba amando a Panchito. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. No nomás habla de los afeminados, no nomás habla de los homosexuales. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se fijan cómo es que somos justificados? Por el testimonio de Cristo Jesús y por el Espíritu que nos da. Pero si nosotros creemos que andamos caminando bien y no amamos a nuestro prójimo, caemos de la gracia, hermanos. Caemos de la gracia. Entonces hay gente que dice, yo voy a ir con el homosexual para decirle sus pecados ahí, porque va a haber un desfile de los gays ahí. Hay que ir a decirle a los pecadores. Bueno, y toman este versículo. Ok, aquí dice que los estafadores no heredarán el reino de Dios. Ok, ¿por qué no vas con los narcos que están estafando a los negociantes? O sea, ¿por qué no vas? Y les dices ahí. O lo pones en la mira, te vas contra el Mencho y te vas contra todos los narcotraficantes de México. ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué la agarran contra los homosexuales? ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no nomás muéstralo? ¿Por qué no te vas contra los borrachos? Ahora, aunque lo hicieran así, hermanos, no estarían haciendo lo correcto. Cuando uno va a predicar las buenas nuevas de salvación, tú te puedes encontrar con un fornicario, con un idólatra, con un adúltero, con un afeminado, con los que se acuestan con varones. Te puedes encontrar con un ladrón, con un avaro, con un borracho, con un maldiciente, con un estafador. ¿Cómo entran ellos en la justicia de Dios? Predicándoles a Cristo. Si estas personas rechazan el testimonio de Cristo Jesús, a los de afuera los juzga Dios. Ya le predicaste, así déjalo ya. Así déjalo ya. Ya les predicaste a Cristo, no lo quieren, así déjalo. No te agarres hablando mal de ni de los idólatras, ni de los afeminados, ni de los borrachos. ¿Por qué? Porque si te agarras, es que los borrachos hay que decirle. Bueno, lo más probable es que Satanás te va a dar y te va a dar un hijo borracho. ¿Y qué vas a hacer ahí? Si la agarras contra los homosexuales, resulta que tu hijo es homosexual y tú ni cuenta te das. No, obviamente no te va a decir que es homosexual porque la agarraste contra los homosexuales. No te va a decir, oye papi, fíjate que yo soy homosexual. O sea, te va a dar donde más te duele, ahí donde más andas, de presumido. Y esto está pasando, hermanos. Esto está pasando. Entonces, para poder ganar la batalla espiritual, no podemos andar maldiciendo a nadie. ¿Ok? Para poder ganar la guerra espiritual, para poder derrotar a los demonios acuérdense, Pedro dice que Satanás anda como un león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Qué es lo que usa Satanás para derrotar a la gente? El orgullo, hermanos. El orgullo. Ok, fíjense bien. ¿Por qué la gente quiere dinero? O sea, un hombre, ¿para qué quiere dinero? No es que puede tener, por ejemplo, ya miraron por ahí el video de donde el chinito ese que le encontraron un cuarto
que tenía, qué sé yo, ya no recuerdo, pero como casi 1 metro de altura ahí de puros billetes de dólares, o sea, millones y millones de dólares ahí en un cuarto. Ok, ¿para qué te sirve ese dinero si lo tienes en un cuarto? Bueno, sabemos que con ese dinero te puedes comprar a lo mejor un Lamborghini, un carro de todos los, un Lamborghini, te puedes comprar un Mercedes, es el mejor Mercedes, te puedes comprar carros que valen millones de dólares. Ok. ¿Y qué más? Te puedes comprar casas por todo el mundo. Ok. So, en realidad, ¿cuál es la verdadera razón? Es orgullo, hermano. Queremos andar presumiendo. Ah, mira, traigo un Lamborghini. Bueno, hay gente que presume un Corvette o un Ferrari. Bueno, hay gente que presume un Lexus. Bueno, hay gente que presume un carro, porque hay gente que no tiene carro, eso se lo presume al que tiene bicicletas. Hay gente que no tiene bicicletas y anda el presumido que trae una bicicleta. O sea, Satanás nos agarra con el orgullo, hermano. Entonces, ¿de qué tenemos de qué cuidarnos? Del orgullo. Jesús es humilde de corazón. ¿Qué es lo opuesto de ser humilde, de ser como niños? Es ser orgulloso. ¿Quién es el más orgulloso de todos? Satanás. Satanás. Entonces, tengan cuidado si en sus congregaciones les dicen, esta es la iglesia verdadera, la única que sabe la palabra de Dios. Tenemos al verdadero profeta. Salgan de ahí, hermanos. Salgan de ahí. Porque eso es orgullo. Eso es orgullo. Entonces, si te has cansado de los predicadores, deja que Jesús sea tu maestro. O sea, ¿qué acaso Jesús no te puede enseñar directamente? ¿Sabes leer? Señor, sea usted. Vete al Salmo 23. Jesús es mi pastor, nada me falta. Yo hago esa oración. Ya en lugar de decir el Señor es mi pastor, no, Jesús es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace, y pasa literalmente. Yo reposo en verdes pastos. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Jesús es el pastor de todos, hermanos. El trabajo de todo pastor, el trabajo de todo predicador es conducirte a Cristo. Mi trabajo es conducirte a Cristo. Sube al monte de Jehová, sube a Cristo. Que Cristo sea tu maestro, que Cristo sea tu guía, que Cristo sea tu rey, que Cristo sea tu todo. A los hebreos, y con esto termino, Pablo les dice, ustedes ya todos deberían de ser maestros. ¿Por qué Pablo dijo eso? O sea, el entendimiento se trata de que sea Jesús el que termine siendo tu maestro. El trabajo del evangelista es predicar el testimonio de Jesús. Eso lo hace la Iglesia Católica, los mormones. Donde quiera que haya una Biblia y se predica el nombre de Jesús, ahí está el evangelio. Ok. Pero hay que seguir. De lo que se trata es de tener esa intimidad con Cristo Jesús. De que eventualmente Jesús sea tu rey, tu pastor, tu maestro. Si ya Jesús es tu rey, si ya Jesús es tu pastor, y si Jesús es tu maestro, pues ya estás completo. Ya estás completo. No tienes necesidad que nadie te enseñe, porque Dios te está enseñando. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. De llegar a ese conocimiento. Ahora, ¿cómo llegamos a ese conocimiento? Pues Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia. Hay profetas, hay evangelistas y hay pastores y maestros. ¿Para qué? Es lo que yo estoy haciendo. Con la palabra de Dios, el Señor me puso como maestro, mi maestro es Jesús, Jesús es tu maestro, y por ser tu maestro tienes el espíritu de Él, entonces tú me estás escuchando a mí para cómo combatir cómo combatir a los demonios, pero eventualmente Jesús debe de ser tu maestro, de llegar a ese entendimiento para perfeccionar a la iglesia. Si tú ya eres perfecto,
sigue adelante. ¿Cómo somos perfectos? Cuando ya seguimos a Jesús, porque Jesús es perfecto. Jesús no te va a decir que te regreses al mundo. Si tú pecas y no te sientes mal, tú tienes un gran problema. No tienes ni siquiera el Espíritu Santo. O has dejado, o el Espíritu Santo ya te dejó, no lo sé. Si tú pecas y te sientes mal, bueno, el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Deja de hacer eso, donde te sientes mal, ya no lo hagas. Si no puedes, reconoce que no puedes, dile al Señor, Señor, yo quiero pero no puedo, ayúdame, Señor, ayúdame. Y dedícale tiempo a la oración, todos los días, para que puedas vencer. Entonces yo termino con esto. Pablo menciona que debemos eventualmente de llegar al conocimiento pleno de Dios. ¿Okay? Entonces en la medida que hacemos eso, eventualmente entramos en la tierra prometida. Entonces una medida de fe para llegar a la tierra prometida es: en el amor no hay temor. Primera de Juan. Fíjense, primera de Juan 2. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Eso fue lo que le dijo a Adán y Eva, básicamente. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tú no puedes ganar una batalla espiritual si tú aborreces a tu hermano. Si tú aborreces a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu madre, a tu primo, a tu prima, a tu vecino, a tu patrón, a los ricos que tienen mucho dinero y tú no tienes, si tú aborreces al presidente, ¿cómo dices que la luz está en ti? Todavía andas en tinieblas, mi hermano, mi hermana. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a vosotros, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todavía no está en la tierra prometida. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y luego viene y habla del anticristo. Fíjense, y con eso termino. En el 26, en el mismo primero de Juan 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis o recibieron de él permanece en vosotros. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña
todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste, cuando Jesús visita a su pueblo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Rey, si tú andas haciendo justicia, si tú permaneces en él, si tú tienes la unción que recibiste de Cristo Jesús, tú puedes saber si vengo de Dios o no. Tú puedes saber si vengo de Dios o no. Si no soy de Dios, la unción misma te lo va a enseñar. Si soy verdaderamente del Señor, si yo estoy mal, la unción misma te lo enseñará. Más. Si tú amas el mundo, no puedes decir que tienes la unción. Si tú amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Entonces, si amas el mundo, reconócete pecador, dile al Señor, Señor, te entrego mi corazón. Yo amo al mundo, pero estoy cansado. Yo te quiero seguir a ti. Sé humilde, sé como un niño. Señor, yo amo el mundo. Yo le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Hable, Señor, que su siervo escucha. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.